Audio 12 de 12. Transitando por el camino del autoconocimiento, he podido entender por qué existen tantas interpretaciones de la enseñanza crística, de los textos sagrados, el porqué de la perversa, criminal, devastadora crueldad y destrucción del fanatismo religioso. He podido entender por qué la verdadera ciencia, la verdadera religión se encuentran sepultadas y por qué la humanidad se encuentra fascinada con los falsos prodigios autodestructivos de la ciencia moderna, de los ideales materialistas y espiritualistas. Un ejemplo de esta fascinación es creer que la humanidad está en manos de la ciencia para resolver las profundas crisis. Creer que al hacerse inhabitable el planeta Tierra, será la creación científica, la misma que propicia su autodestrucción, quien pondrá a salvo la humanidad en otro lugar del cosmos. Esta creencia tiene cierta coherencia desde el punto de vista ateo materialista. Sin embargo, que quienes se autocalifican de espirituales, religiosos, creyentes en un creador, crean que el creador del infinito universo perdió el control sobre su creación, es la expresión más alucinada de la subjetividad, de la ausencia de conciencia. Al ego le apasiona, le fascina explorar, invadir el universo exterior, los viajes interplanetarios, pero le aterra, le huye a resolver la primera ecuación: explorar y conocer su propio universo interior. El ego se frota las manos, se fascina, se encanta con la idea de desentrañar, tener acceso y controlar los sublimes misterios que hacen posible el milagro de la vida. Lo que el ego no ha podido ver y comprender es que esa información está reservada para quien llega a la condición de ser un Cristo, un Buda, un Krishna, un Hermes Trismegisto. Lo que el ego no ha podido ver y comprender es la diferencia que hay entre un extenso y voluminoso tratado sobre el agua y el agua. El ego no ha podido ver y entender la diferencia entre el camino científico materialista y el camino que lleva a la experiencia directa, el camino de la cristificación. No ha podido entender por qué los conocedores de la verdad le rinden culto al sol, al fuego. No han podido entender por qué Jesús el Cristo nos dice que al Cristo lo podemos encontrar en un trozo de leña, en una piedra. No ha podido entender el simbolismo del bautismo, el profundo significado de comer el pan y beber el vino. No ha podido ver la diferencia entre la evolución tecnológica y la evolución e involución del ser humano dentro de la mecánica creadora. No ha podido ver y comprender que la comprensión de los misterios de la vida y de la muerte, los misterios de la sexualidad, se fundamentan en 4 pilares. Estos son ciencia, arte, filosofía y mística. La aspiración del ego es la de llevar a otros mundos su propia soberbia, autosuficiencia, orgullo, su amor propio, sus vicios y adicciones, su crueldad, su perversidad, su armamento, sus falsos prodigios, en síntesis, su ignorancia. Hoy, después de todo lo vivido, estoy en grado de afirmar que ni los papas, ni los políticos, ni los poderosos, ni el Estado, ni el imperio son los culpables de mis errores,
de mis malas decisiones, de mis fracasos, de mi frustración, de mi estupidez. Solo sé que con mi actuar en esta como en mis anteriores existencias, he sido cómplice activo y o pasivo en lo creado por esta civilización. He podido ver que el bien y el mal son dos poderes y decir que una persona es buena o mala no es rigurosamente verdadero. Existen personas que despiertan en el bien para el bien y existen personas que despiertan en el mal para el mal. Los demás, es decir, la inmensa mayoría, somos simplemente fichas ciegas que con nuestra ignorancia, nuestras ciegas creencias, con nuestra estupidez y nuestra imbecilidad, nos ponemos en la más total inconsciencia al servicio de estas dos fuerzas o poderes. Hoy puedo decir que el acto de amor, piedad, compasión, caridad y misericordia más grande que he recibido, lo encontré en la información, entre comillas, oculta, de la que me habló mi amigo. Gracias a esta, pude descubrir y comprobar mi propia maldad, producto de mi total ignorancia sobre mí mismo. Pude descubrir el proceso degenerativo, autodestructivo en que me encontraba y ponerle freno, cambiar el rumbo, gracias a las herramientas y el mapa que me da para realizarlo. He podido asomarme a esa realidad de quién soy, de dónde vengo y para a dónde voy. He podido ver el verdadero y real camino para cambiar esa realidad existente en mi universo interior. He podido ver que no es necesario caer tan bajo para enderezar el camino. He podido ver y comprobar que eso que me ha mantenido al borde de la indigencia, eso que me ha llevado al borde del suicidio, eso que me llevó a ser condenado a estar en una cárcel, eso que me tuvo a las puertas del manicomio, eso que me ha impedido amar y ser amado, es mi propia creación egoica, mi propia ignorancia, mi propia estupidez. He vivido las consecuencias de mi propia pereza, mala voluntad, flojera, desgano, ingratitud, miedos, complejos, mediocridad, escepticismo y pesimismo, de mi fornicación, adulterio, prostitución, el haberme masturbado inmisericordiamente, el haber practicado sexo oral, sexo anal, el haber tenido la fantasía sexual de estar con una pareja de lesbianas. Todos estos son los pensamientos, sentimientos, comportamientos y valores relativos a la sexualidad que van llevando paso a paso, milímetro a milímetro, segundo a segundo, por el camino que conduce a la bisexualidad, homosexualidad, transgénero, travestismo, a la más aberrada degradación humana. Mi pensar, sentir y actuar con relación al aborto era inexcusablemente criminal. Mi ira en sus dos facetas, implosiva y explosiva, con sus miles de justificaciones, mi violencia, mi yo asesino, mi arrogancia, prepotencia, intolerancia, impaciencia, autosimpatía, autoimportancia, engreimiento, imbecilidad, estupidez, autosuficiencia, escepticismo, mi insondable ignorancia, mi desamor por la vida, por
mi profundo desagradecimiento con la vida, con Dios, mi deshonestidad, mis prácticas corruptas, mi desorden, mi irresponsabilidad. Y como si lo anterior fuera poco, el orgullo, el amor propio y la soberbia han ocupado un lugar muy destacado de mando en mi universo interior. He podido comprobar que no será la ciencia moderna o alguna secta religiosa o algún sistema político con sus promesas y buenas intenciones, ni los códigos penales, ni las instituciones de justicia, las que harán posible reconstruir mi universo interior, las que propiciarán establecer en mí los más altos valores éticos, aquí y ahora, no en el futuro, no en el más allá, no en el otro mundo. He podido comprobar que la tesis, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, es una verdad a medias. Se puede nacer, crecer y vivir en una sociedad de violentos, delincuentes, alcohólicos, drogadictos, prostitución, etcétera, etcétera. Pero el individuo que no tiene o no ha desarrollado los yoes que tienen que ver con estos comportamientos, no caerán en tentación. Lo que sí sucede es que el corrupto, el violento, que ya está dentro de mí, se alimenta y se fortalece de la corrupción, de la violencia, de la degradación de los demás. He podido comprobar que no es cierto que un individuo bueno de un momento a otro se convierte en malo. He podido comprobar que son muy pocos los malos conscientes de serlo. La inmensa mayoría ignoramos nuestra propia maldad autodestructiva. He podido comprobar que la corrupción, la deshonestidad, lo opuesto a lo éticamente correcto, se encuentra y manifiesta en todos los niveles o clases sociales, en toda actividad humana. He podido comprobar que la metáfora árbol que nace torcido no se endereza jamás. Puede ser vencida por quien así se lo proponga, siempre y cuando utilice las herramientas que lo hace posible. Encontré y comprobé que para quienes hemos tocado fondo, para quienes sientan en su corazón que en su propio país o mundo interior hay muchas cosas por arreglar, sí es posible la transformación, sí es posible encender el fuego del amor. Para quien tenga genuinos anhelos de paz, de libertad, orden y bienestar para sí mismo y por lógica extensión para con la humanidad, sí es posible la transformación, sí es posible encender el fuego del amor. Para todo aquel que tenga sed de conocimiento, hambre de conocer la verdad, para quien tiene en su corazón esa llama de la autorrevolución, de la autoliberación, de vencerse a sí mismo, para quien tiene verdaderos y reales anhelos de construir su obra, su proyecto de vida, fundamentado en los más altos valores éticos y humanos, aquí y ahora. Sí es posible la transformación, sí es posible encender el fuego del amor. Para quien descubre y comprende que se es un perfecto hipócrita fariseo cuando se lamenta de la corrupción de los demás, ignorando su propia corrupción. Para quien descubra y comprenda que como seres humanos tenemos la opción de ir más allá de eso que conocemos como bueno o malo. Sí es posible la transformación, sí es posible encender el fuego del amor. He podido comprobar
que sí existe el mapa, las herramientas y la información para propiciar la conflagración del amor. Amable lectora, amable lector, si usted se ha tomado el trabajo de leer la presente información y con paciencia ha llegado hasta este punto, permítame un fraternal saludo. También quisiera invitarle a discernir sobre el hecho que seamos únicos e irrepetibles. Existe una ley que hace imposible que otro individuo pueda violentar o invadir nuestro universo interior. Un ejemplo de esta ley es que ni Jesucristo cambió el pensar, sentir y actuar de quienes lo condenaron, quienes lo siguieron y comprendieron su enseñanza, quienes pudieron ver que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, o más exactamente como Él mismo lo decía, ser Hijo del Hombre. Les fue posible verlo gracias a que en su universo interior tenían los valores que los hacían afines a la enseñanza crística. La hipnosis es posible gracias a que alguien con ese poder encuentra el individuo con las debilidades necesarias para que el hipnotista invada su universo interior. Esta práctica va en contra de la ley divina. Esta práctica se realiza sin Dios y sin ley. Si un individuo termina siendo miembro de una secta satánica, si un individuo es víctima de hechicería, si uno se encuentra en la condición de ser ciego guiado por otro ciego, es porque en nuestro universo interior existen los valores que lo hace posible. Si un individuo encuentra válido el camino del autoconocimiento, del vencerse a sí mismo, del matrimonio perfecto, es porque ha cultivado en su corazón, en su universo interior, los valores que lo hace posible. No es posible que un individuo cambie el pensar, sentir y actuar de otro individuo. Solo y únicamente uno mismo está en grado de cambiar eso que uno es. Uno puede hacer o dejar de hacer por múltiples causas. Uno puede esclavizarse, someterse, no hacer lo sano, lo correcto, lo conveniente, por las muchas expresiones del miedo, del orgullo, de la autosuficiencia, en síntesis, del ego. Nada ni nadie tiene el poder de hacernos tanto daño como el poder que tenemos para hacernos daño a sí mismos. No hay enemigo más poderoso que nuestra propia ignorancia. Alguien nos puede quitar la vida, matar nuestro cuerpo físico, mas no podrá cambiar nuestro universo interior, es decir, eso que realmente somos. Comprender esta realidad es fundamental para que en los hechos, en la práctica, respetemos el libre albedrío, nuestra diversidad. Respetar la diversidad, el libre albedrío, es posible gracias a la comprensión. La comprensión es un acto de amor. La intolerancia, imponer nuestras creencias por la fuerza, con violencia, es expresión de la ignorancia. Para quien comprende, solo en casos extremos de peligro existe justificación válida para usar la violencia. Un individuo no está en grado de cambiar el mundo. La humanidad, la creación egoica, no está en capacidad de acabar con el planeta Tierra. Lo que sí es posible cambiar son los valores que en nuestro universo interior cargamos. Lo que sí es posible es convertirnos en verdaderos portadores de los más altos valores éticos, de los más elevados valores humanos. Lo que sí es posible es permitir que los valores superlativos de nuestro ser
se manifiesten en nosotros mismos. Cuando eso ocurre, podemos hacer la voluntad de nuestro Padre. Esta es la condición que me permite dejar de ser una ficha ciega y cómplice de las prácticas corruptas, de prácticas autodestructivas. Solo si yo me mejoro, el mundo se puede mejorar. Mi invitación es también a que sus buenos pensamientos y sentimientos de aportar para el bienestar de la humanidad no estén fundamentados solo y únicamente en sus buenas intenciones, en la creencia ciega. Hay que explorar, ver y comprender cuáles son esos resortes íntimos que nos mueven a realizar nuestro proyecto de vida, nuestro aporte, nuestro amor al prójimo. Es posible que a la vanidad, codicia, envidia, avaricia, el miedo al que dirán, el miedo a la pobreza, a nuestra visión materialista de la vida, lo llamemos espíritu de superación, querer ser alguien en la vida, salir adelante, ir lejos, triunfar, soñar en grande, ser el mejor, el número uno. Es posible que a nuestra sed de poder político, religioso, económico, social, a nuestra mezquindad, a nuestra necesidad de ser reconocidos, de ser importantes, a nuestro innato gusto por ser ídolos, o nuestro ignorado fanatismo político o religioso, a nuestra fe ciega, a nuestra indignación, o quizás a nuestras mejores intenciones, pero equivocadas, producto de nuestra ignorancia de sí mismos, lo llamemos compromiso con el pueblo, amor a la patria, amor al prójimo, por el amor a mi gente, por amor a Dios. Quien ignora que ignora, se encuentra al servicio de la ignorancia. Toda la humanidad, sin excepción, incluidos los más corruptos, degenerados, tiranos, perversos y crueles, nos encanta hablar de cambio y reconciliación, de igualdad, de equidad. Soñamos con un país mejor, con un mundo mejor. Estamos de acuerdo en querer la paz, la libertad, el orden, la justicia, que se acabe con la pobreza económica. En boca de todos está la palabra amor. Lo que resulta difícil es comprender que esos bienes no son gratuitos. Lo difícil es saber si estamos dispuestos a pagar el precio por estos bienes supremos. ¿Cuál es? El de vencernos a nosotros mismos, el negarnos a sí mismos, es decir, liberarnos del ego, sacar eso que se encuentra dentro de nosotros. Lo difícil es encontrar y emprender el verdadero camino para lograrlo. La inmensa mayoría estamos con la conciencia atrapada en el más profundo de los sueños, hipnotizados, encantados por este mundo, atrapados en nuestra propia durísima burbuja egoica. Cuando he tenido la oportunidad de reunirme con profesionales, con personas muy estudiadas o no, al tratar sobre la problemática social, sobre las dificultades de este mundo, sobre la corrupción, inseguridad, violencia, ellos se expresan con gran entusiasmo, apasionamiento y ferocidad su juicio y condena contra la clase política, contra la clase dirigente, contra los culpables, contra los extraterrestres. Son muy entusiastas y apasionados al expresar y debatir sus ideas, ya sean políticas, filosóficas, sociológicas, científicas o religiosas. Son muy entusiastas y apasionados al exponer con firmeza sus propuestas y soluciones. Mas cuando se me ha dado la oportunidad
de intervenir al exponer los argumentos sobre autorrevolución, sobre la necesidad de comenzar por sí mismos, al plantear la necesidad de cultivar todo aquello que enriquece y potencia la vida, la libertad y la buena salud, me encuentro con personas muy cerradas a explorar este camino. Cuando se vive la vida mecánica del nacer, crecer, reproducirse, gozar, sufrir, triunfar, fracasar, envejecer y morir, todos los caminos, toda teoría, todo sistema filosófico, religioso, político, toda creencia, toda expresión cultural, toda estrategia, incluidas las prácticas corruptas, puede ayudar a lograr eso que llamamos éxito. Triunfar en la vida, ser felices, ser ídolos y reyes de este mundo. Sócrates dijo: solo sé que nada sé. Quien conquista la sabiduría descubre las inmensas profundidades que aún desconoce. En el largo y titánico, más titánico que largo camino que lleva a vencerse a sí mismo, a reconquistar el estado de verdadero hombre, a conquistar la sabiduría, tan solo he dado un primer paso, y este me permite afirmar que para conquistar la sabiduría, o lo que es lo mismo, conquistar la perfecta paz, la perfecta libertad, la perfecta felicidad, o lo que es lo mismo, adquirir esas virtudes que hacen posible cumplir con el primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, o lo que es lo mismo, cultivar todo aquello que enriquece y potencia la vida, la libertad y la buena salud, o lo que es lo mismo, realizar el titánico proceso de salirse de la caverna de Platón, o lo que es lo mismo, establecer en sí mismos lo aristocrático. Existe solo un camino: vencerse a sí mismo, sacar eso que está dentro, eliminar de sí mismo nuestra propia creación egoica. Estoy en grado de afirmar que el escenario donde se puede llevar a fondo todo aquello que enriquece y potencia la vida, la libertad y la buena salud, el campo de batalla para lograr vencerse a sí mismo, para lograr renacer del agua y del espíritu, está en el camino que propicia realizar el matrimonio perfecto. Este camino no es cuestión de soplar y hacer botellas. Emprender el camino que nos conduce a realizar el primer y elemental paso en el cultivo de lo ético, ¿cuál es el de respetar el libre albedrío sin ser cómplices de lo corrupto? El camino que conduce al matrimonio perfecto, a vencernos a nosotros mismos, a establecer los más altos valores éticos y humanos que hacen posible cristalice la verdadera y real paz, justicia, libertad, equidad, amor, espiritualidad en nuestro universo interior. Se inicia con el primer paso, aquí y ahora, sin importar en dónde nos encontremos. Sin importar si somos el más poderoso o el más humilde de los individuos, si somos el más grande de los triunfadores o el más aporreado de los fracasados, si somos el más bueno o el más perverso, si somos el más rico o el más pobre, si somos el más creyente o el más ateo, si somos el más santo o el más poderoso demonio, si somos el más fanático de los religiosos y o políticos, o el más indiferente y frío de los ciudadanos, si somos el más avanzado o el más ciego de los espiritualistas,
o si por el contrario somos magos negros. Si somos el más estudiado o el más analfabeta, si somos el más sabiondo o el más ignorante, si somos el más feliz o el más amargado y frustrado, si somos el más ético o el más corrupto, si somos el más bueno y justo o el más despiadado de los criminales, si somos el más joven o el más anciano de los seres humanos. Amable lectora, amable lector, nuevamente recordar que la información hasta aquí expuesta es tan solo un puente para llegar a la información que propicia el florecer de los más altos valores éticos presentes y latentes en todo ser humano. Llegados a este punto, es el momento de dar a conocer la fuente, entre comillas, oculta, sobre la cual se fundamenta lo hasta aquí expuesto. Esta información se encuentra disponible, pública y gratuitamente, en libros, audiolibros, videos y conferencias en Internet, en las diferentes redes sociales. Antes quisiera exponer mi visión sobre lo esotérico, hermético, arcano, gnosis. Lo esotérico, lo hermético, lo arcano, la gnosis, ha sido perseguido y combatido ferozmente desde tiempos lejanos hasta nuestros días por los doctores de la ley, por moralistas e inquisidores, por los ciegos guías de ciegos. En el inconsciente de quien ha cultivado la fe ciega, se estableció la perversa falsedad en relación con la información y el conocimiento real y verdadero que se encuentra custodiado para ser protegido de la profanación. El moralista inquisidor, el ciego guía de ciegos, quien ha cultivado la fe ciega, ante lo esotérico, reacciona de la misma manera de aquel que tiene terror ante las serpientes, que nunca ha visto una, y la información que posee es producto de la desinformación. Lo esotérico es lo vivido, lo experimentado íntimamente por aquel ser que, tras conocer y comprender la creación que se realiza comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, realiza titánicos trabajos conscientes y dolorosos padecimientos voluntarios para vencer las potencias del bien y del mal. La experiencia vivida en este proceso es el conocimiento y la enseñanza entregada por los más grandes seres, por los más grandes guías de la humanidad. Este conocimiento y enseñanza es entregado a la humanidad de dos maneras, una parte exotérica o pública y otra que es esotérica u oculta. Mientras que la creación egoica utiliza su riqueza y su poder para controlar, poseer, conquistar, dominar, someter, manipular, acumular, imponer, los seres de luz, por amor a la humanidad, comparten su tesoro, que es la luz de la sabiduría, el conocimiento que conduce a la verdadera libertad. Quien tenga los más puros y verdaderos anhelos de conocer la verdad crística, podrá explorar, descubrir y ver qué es lo falso y qué lo verdadero. Expongo unos versículos bíblicos dados por Jesucristo a los apóstoles. Abro comillas. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesucristo, al ser preguntado por los apóstoles por qué a la multitud le habla por parábolas, él, respondiendo, les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más,
pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Cierro comillas. Aquí está claro y evidente que no toda la enseñanza crística se dio pública o exotéricamente. Lo santo, las perlas, los misterios del reino de los cielos, es lo que conforma lo esotérico, lo hermético, lo arcano, la gnosis. La gnosis es inherente a la vida como la humedad al agua, como el calor al fuego. La gnosis es carne y sangre en el hombre edénico, es decir, en aquel que la ha realizado en sí mismo. El conocimiento gnóstico no tiene derechos de autor. El cuerpo de doctrina, la enseñanza gnóstica, está construida con el conocimiento vivido y entregado por los grandes guías de la humanidad. En la gnosis se encuentra lo esotérico, lo hermético, lo arcano. Dice el Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia, en el capítulo 10. Abro comillas. Oh cristianos soberbios, miserables y débiles, que enfermos de la vista y del entendimiento, os fiáis en vuestros pasos retrógrados. ¿No observáis que somos gusanos nacidos para formar la angelical mariposa que dirige su vuelo sin impedimento hacia la justicia de Dios? ¿Por qué se engríe soberbio vuestro ánimo cuando solo sois defectuosos insectos como crisálidas que no llegan a desarrollarse? Cierro comillas. Jesucristo nos dice: no he venido por justos sino por pecadores. Quienes dicen llamarse cristianos se autocalifican de buenos y justos, y los políticos en campaña saben que la frase "los buenos somos más" produce votos. Quien ignora que ignora, el ciego guiado por ciegos. Quien espera la venida del Cristo no ha comprendido la enseñanza crística, no ha comprendido que el reino de Dios, que el Cristo está dentro de nosotros. No ha comprendido que nuestro Cristo íntimo es torturado y crucificado por nuestra propia codicia, avaricia, materialismo, por no respetar el libre albedrío o por respetarlo, haciéndonos cómplices de lo corrupto. No ha comprendido que nuestro Cristo íntimo está torturado por toda la maldad de nuestro propio ego. La fuente sobre la cual se fundamenta esta síntesis es la gnosis entregada por el venerable maestro Samael Aun Weor. Para quien no ha escuchado y no conoce sobre la gnosis y el venerable maestro Samael Aun Weor, quisiera plantearle para su propio discernimiento lo siguiente. Primero, la humanidad tiene una información pública que nos cuenta sobre seres muy especiales que nos han visitado en diferentes tiempos y lugares para entregarnos sus enseñanzas, entre ellos Abraham, Noé, Moisés, David, Salomón, Zoroastro, Hermes Trismegisto, Lao Tse, Pitágoras, Krishna, Buda, Juan el Bautista, Jesucristo, Muhammad, entre otros muchos. Cada uno de ellos realizó su obra, su misión específica, de acuerdo al tiempo y al lugar en que se manifestaron. La gran misión que viene a cumplir el venerable maestro Samael Aun Weor es entregarnos públicamente esa enseñanza oculta, esas perlas que Jesucristo entregó a los apóstoles. Con esto se cumple aquella cita bíblica que dice, abro comillas, en Lucas 8:17, pues no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida
que no haya de ser entendida y venir a la luz. Mas todo tiene su tiempo, porque todo es hermoso a su tiempo y todo es sabroso en sazón. Cierro comillas. Segundo, la enseñanza crística entregada por estos seres, de los cuales el más exaltado es Jesucristo, ha sido interpretada de manera personal por cada uno de nosotros los seres humanos, de acuerdo a lo que hayamos cultivado en nuestro corazón, de acuerdo a nuestros propios intereses. Esta enseñanza ha sido adulterada, tergiversada y acomodada con el propósito de controlar, dominar, someter, invadir, conquistar, imponer, para crear imperios. Por lo tanto, una es la vivencia y enseñanza crística, y otra, muy diferente, es la interpretación de quienes nos llamamos cristianos, o budistas, o taoístas, o hinduistas, esoteristas, o gnósticos, etcétera, etcétera. Así, la gnosis y la enseñanza del venerable maestro Samael no ha escapado a esta realidad. La gnosis también puede ser usada por los perversos, por los siniestros. La manifestación del venerable maestro Samael aún peor se realizó cumpliendo los mismos principios que hacen posible renacer del agua y del espíritu, que hacen posible purificarse, vencerse a sí mismo, liberarse del ego, que hace posible salirse de la condición de muerto viviente, que hace posible salirse de la caverna. Gracias a esta titánica labor realizada por el señor Víctor Manuel Gómez, nacido en Bogotá, Colombia, creó las condiciones para que su ser interior se manifestara a través de él, es decir, el venerable maestro Samael Aún Beor. En el mundo se han creado muchos grupos que custodian y promueven las enseñanzas del venerable maestro Samael Aún Beor. Sin embargo, no ha sido posible construir la unidad en la diversidad. Dentro del proceso del conocimiento gnóstico hay diferentes grados. En primer lugar, estamos los simpatizantes. Esta condición es la de aquellos que encontramos válida e interesante la información recibida. En segundo lugar, están aquellos que deciden estudiar, explorar y profundizar su conocimiento sobre la gnosis. En tercer lugar, están aquellos que pasan de la teoría a la práctica, es decir, que emprenden el camino que lleva a la experiencia directa. En cuarto lugar, están aquellos que la han hecho carne y sangre en sí mismos. Ellos son los verdaderos gnósticos. Estos grados son equivalentes a aquello que nos dijera Jesucristo. Abro comillas. De 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me escucha. De 1000 que me escuchan, uno me sigue. De 1000 que me siguen, uno es mío. Cierro comillas. Krishna, para referirse a esta misma realidad, utilizó la palabra perfección. Amable lectora, amable lector, si su interés es profundizar sobre el tema, le invito a hacerme llegar sus preguntas o inquietudes que de manera personalizada tendré el gusto de responder. Un fraternal saludo. José Ignacio Chávez Castañeda.